invitarles a abrir conmigo sus Biblias en el libro de Hechos. Hoy es un culto misionero, vamos a pensar con un enfoque misionero. Hechos 16, versículos 6 al 13. Vamos a leer primero la versión de la Reina Valera, que es la que usted anda, y después el hermano Ciel nos va a poner la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, para tener una mejor interpretación del pasaje que estamos leyendo. Dice la palabra del Señor, Hechos 16, 6 al 13. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Vamos a leer la otra versión. Dice: luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión, puesto de pie un varón de Macedonia al norte de Grecia, que le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Padre, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre y agradecemos la oportunidad que tú nos brindas de poder, Señor, reflexionar en tu palabra el día de hoy. Pedimos que bendigas, amado Dios, este tiempo de la meditación de tu palabra, de manera que todos podamos cobrar conciencia de lo importante que es servir en tu obra, en cualquier área o de cualquier manera que tú pongas la disposición de hacerlo. Gracias, Señor, por aquellos que siempre se dejan usar para que tu obra avance, para que el quehacer de tu obra no se detenga, Señor. Gracias por aquellos que de una u otra manera contribuyen al avance y el ensanchamiento del reino de Dios en la tierra. Bendecimos a cada uno de tus hijos presentes y aquellos que están viéndonos a través del canal y de las redes sociales. Que tu palabra produzca, Señor, en nosotros una sensibilización necesaria para colaborar con el ensanchamiento de tu reino en la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Siéntese, hermanos. La palabra del Señor dice en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 20
sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquel que haga volver al pecador de su camino, ese que contribuye para que alguien se salve, no solo salvará un alma, sino que cubrirá multitud de pecados. Pero también la Biblia dice, la Biblia también señala en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, que cuando hay amor en el corazón del ser humano, ese amor puede contribuir a hacer un esfuerzo. Dice Primera de Pedro 4:8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor que Cristo tuvo, o que el Padre tuvo por la humanidad, como dice Juan 3:16, hizo que Él diera a su Hijo unigénito para que fuera sacrificado por nosotros y nosotros fuésemos salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, el apóstol Pedro dice eso, que donde hay un verdadero amor, el verdadero amor cubrirá multitud de pecados. Nosotros vamos y hacemos misiones, vamos y plantamos nuevas obras en un campo, vamos sabiendo que no es fácil, pero lo hacemos porque Cristo dejó su gloria, dejó su comodidad. Y la Biblia dice que el Señor no usó el argumento del ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a lo sumo y fue hasta la muerte, y muerte de cruz, con la única inspiración, con la única visión de poder liberarnos del pecado, de poder darnos acceso al Padre, de poder darnos vida eterna. Qué importante eso. Yo quiero pensar precisamente en que tú y yo, antes de poder partir de esta tierra, deberíamos estar haciendo algo para salvar a alguien. Tenemos muchas maneras de poder contribuir a la salvación de la humanidad. Usted puede contribuir trayendo a alguien a la iglesia, llevando a alguien a la célula. Usted puede contribuir a que alguien se salve evangelizándole, transmitiendo el mensaje. Usted puede contribuir ayudando a quienes van a otras naciones y predican el evangelio aún a costa de su propia vida. Tenemos misioneros en África, tenemos misioneros en la zona, en los países musulmanes, donde un cristiano corre peligro. Inclusive si supieran, ellos no pueden estar abiertamente predicando el evangelio. Ellos tienen que ingresar a esos países como un obrero biocupacional, como que ellos van a hacer otra ocupación, pero a la vez están predicando el evangelio. Es una situación riesgosa, por supuesto, porque nuestros misioneros están conscientes que si ellos los descubren, los matan. Nosotros estamos aquí cómodos, pero podemos ayudar a misioneros, a hombres y mujeres que están en el campo, que están en los lugares de peligro, predicando el evangelio del Señor a costa de su propia vida y de su propia comodidad. Dice la Biblia, este pasaje que leímos, que el apóstol Pablo iba siendo guiado por Dios mientras iba en su viaje misionero, en su segundo viaje misionero. Pablo intenta seguir predicando en la zona de Asia, pero esta vez el Espíritu Santo quiere llevarlo más allá del mar Mediterráneo. En su primer viaje misionero, Pablo había predicado en la zona de Éfeso, en la zona de Asia, pero ahora el Espíritu Santo le prohíbe predicar en Misia, predicar en Asia, predicar en Bitinia, y lo lleva más allá. Dice la Biblia que Pablo vio una visión. Un varón macedonio estaba parado al otro lado del mar Mediterráneo, y
había alguien en esa visión que lo invitaba a pasar al otro lado del mar y le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ponga cuidado que dice que estaba puesto en pie un hombre de Macedonia. Posiblemente en la visión Pablo ve un individuo vestido con la cultura, con el ropaje que vestían los macedonios. Inmediatamente Pablo identificó que Dios quería que Pablo fuera más allá de donde había ido en su primer viaje misionero. Qué importante poder estar haciendo más de lo que hemos hecho. A veces nos podemos acostumbrar a hacer más de lo mismo. Nos estancamos y caemos en el conformismo, caemos en la repetitividad de lo mismo que he estado haciendo. Pero esta vez, en su segundo viaje misionero, el Señor quiere que Pablo vaya más allá de donde fue la primera vez. Hay algunas cosas que yo quiero señalar, ¿verdad? Pero tú puedes identificar tu Macedonia. Pablo tiene un lugar, un territorio por delante que él no conoce y tiene que ir a predicar. Pero tú tienes un Macedonia cerca de tu casa, o tienes un Macedonia a donde tú tengas que apoyar a alguien que está haciendo la obra de Dios en el terreno. Quiero señalar algunas cosas importantes, algunas observaciones importantes para hacer misiones. En primer lugar, si queremos contribuir a las misiones, bueno, lo primero sería ir nosotros, cada uno de nosotros, al terreno, plantar iglesias, hacer la obra por sí mismos. Pero cuando tal vez no tenemos la probabilidad o el llamado o la pasión o el anhelo de hacerlo, podemos ayudar a los que lo están haciendo. En primer lugar, es importante tener disposición, porque siempre van a haber obstáculos, siempre. Usted debe saber que para hacer la obra de Dios no nos van a salir las cosas ya hechas. Tenemos que hacer camino. Dijo alguien, un pensador por ahí: caminante no hay camino, se hace camino al andar. El camino no está hecho, hay que hacerlo. Hay que avanzar, hay que proponerse ir más allá de donde hemos estado yendo. El apóstol Pablo iba queriendo evangelizar en la zona de Asia, pero el Espíritu Santo lo manda más allá. Dice el versículo 10: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. En esta versión Reina Valera dice zarpando. Ahí déjemela en la Nueva Traducción. En la Biblia que usted tiene en mano dice zarpando. Zarpar es arrancar en un barco. Zarpando pues de Troas, el versículo 11, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. En esa versión dice: subimos a bordo de un barco en Troas y navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. Ponga cuidado que Pablo está en Troas. Ahí recibe la visión del varón macedonio, y ir a Macedonia requería un esfuerzo, requería un sacrificio, había un obstáculo, había mar por delante, había un terreno que cruzar de agua. El mar Mediterráneo tiene un brazo grande, si tuviéramos un mapa y lo pudiéramos ver. Sin embargo, para Pablo no fue obstáculo el brazo de mar. Él estuvo dispuesto a cruzar al otro lado con tal de obedecer la visión que el Señor le había dado. Debemos de saber nosotros que en toda obra a la que Dios nos llama siempre vamos a encontrar obstáculos. Aquello que Dios nos encomienda hacer, aunque sea evangelizar a tu vecino, vas a hallar obstáculos. Vas a encontrar obstáculos cuando Dios te manda a hacer algo, porque nosotros a veces nos gustan las cosas fáciles. Pero qué importante poder pensar que no debe de haber agua de por medio, ni debe de haber océano de por medio, ni debe de haber problemas de por medio que impidan que el pueblo de Dios evangelice y haga la obra que Dios le ha encomendado. Tú y yo estamos llamados a desafiar los obstáculos. Encontramos en las Sagradas Escrituras un sinnúmero de ejemplos de ello. Cuando Eliseo
recibió la revelación de Dios de que Elías iba a ser quitado en medio de él, Eliseo quiso ser el sucesor de Elías. Y no era fácil, porque Elías iba buscando cómo escaparse de él y de todos los demás hijos de los profetas. Y Elías le dice: quédate aquí porque el Señor me mandó para Gilgal. Y luego: quédate aquí porque el Señor me mandó. Y cada vez que él quería irse, Eliseo le decía: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Ya sabía Eliseo por qué Elías lo quería dejar, pero Eliseo tenía entre ceja y ceja la idea de que él quería ser el sucesor de Elías. Y le costó caminar más de 40 kilómetros todo el día a pie detrás de Elías para poder lograr lo que quería lograr. Todo trabajo bueno o toda obra buena en el reino de Dios va a tener obstáculos. El enemigo siempre se va a oponer, pero los obstáculos para poder ver cumplida la visión que el Señor le da a Pablo, a pesar de a lo mejor no había barco y luego lo consiguieron, a pesar del mar que estaba de por medio, ellos no dejaron de obedecer el mandato del Señor. A veces ni siquiera queremos cruzar la calle para evangelizar. Y estamos haciendo la célula y le decimos: es que no vino nadie, pastor. Pero es que no invitamos a nadie, ¿cómo iba a llegar alguien? Imagínese usted por dónde Pablo andaba. Si nosotros miráramos el recorrido que ellos habían hecho desde Antioquía de Siria hasta donde Pablo anda, llegando a la provincia de Macedonia, habían muchas millas de por medio. Sin embargo, donde está un llamado de Dios para hacer la obra, no hay impedimento. El Dios de los cielos sabrá cómo abrir puertas cuando hay voluntad de hacer la obra de Dios. Tú y yo podemos contribuir a las misiones. Nosotros podemos ser partícipes en alguna manera para que alguien cruce en ese barco al otro lado. Usted sabe que la mayoría de nuestros misioneros están al otro lado del océano, están al otro lado de América. Han tenido que cruzar el mar Atlántico para poder llegar donde están. Nosotros podemos ayudarlos para que el viaje sea más corto, para que el trabajo sea más placentero y más exitoso. Porque para Pablo cruzar hacia Macedonia, eso significaba cruzar a otra cultura, significaba cruzar a otras costumbres. No es lo mismo estar en nuestra tierra, en nuestro vecindario, cuando todos hablamos el mismo idioma, cuando todos nos vestimos igual, que ir a desafiarnos a un país donde nadie nos conoce, un idioma diferente, hacer las cosas diferentes. Y sin embargo, en medio de todo eso, estar dispuesto a renunciar a cualquier tipo de obstáculo, sea cultural, un obstáculo económico, de lo que sea, cuando hay voluntad de hacer la obra de Dios y cuando de verdad amamos a Dios y amamos las almas, podemos hacerlo perfectamente. El Señor dejó su trono de gloria y dijo: Padre, envíame a mí, yo iré. El Señor, cuando vino a la tierra, dijo: las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Él aceptó a venir a incomodarse por nosotros, aceptó ser clavado en un madero, aceptó ser coronado de espina, aceptó ir a una cruz y ser tratado como un delincuente, muriendo en una cruz, porque ahí morían las personas que eran más asesinos, más delincuentes, y sin embargo Él murió para que la persona más delincuente tuviera la oportunidad de poder heredar el reino de los cielos. Denle un hermoso aplauso al Señor. Bendito el nombre poderoso de Jesús. El enemigo va a poner temores para hacer algo. Yo no dudo que Pablo y los que iban con él, Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, no tuvieran temor de pasar a la provincia de Macedonia. Macedonia era una provincia llena de pecado. Las ciudades de Berea, de Filipo, de Tesalónica, que estaban ahí, estaban ubicadas a la orilla de una vía internacional donde pasaban comerciantes de todo tipo, la famosa Vía Ignatia. Y ahí pasaban individuos que adoraban a otros dioses falsos. Allí en las ciudades de Macedonia
principalmente en Tesalónica, era una cuna de pecado. Pero Pablo va a ir ahí a predicar el evangelio, venciendo cualquier tipo de obstáculos y creyendo que el Dios que le daba la visión le iba a dar la provisión para poder hacer la obra también. El Dios que te llama, Él te provee, porque Dios sabe para qué te creó. Dios nos hizo con una madera diferente a todos, y todos nosotros podemos hacer aquello para lo que fuimos llamados. A lo mejor algunos de nosotros fuimos puestos para hacer apoyo, para hacer empuje de aquellos que están yendo a las misiones. Tal vez alguno de nosotros no se siente capaz de ir a Nigeria, donde queman a los cristianos vivos. Tal vez alguno de nosotros dice: no, yo no quiero ir a Senegal, pero podemos ser apoyo de los misioneros que están en Senegal. Pero podemos ser apoyo de los misioneros que están en Portugal. Podemos ser apoyo de aquellas personas que están cruzando hacia su Macedonia para poder ganar a otros para el reino de los cielos. Porque Dios no solo quiere que Nicaragua se salve, Dios quiere que el mundo entero se salve, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dale la gloria al Señor. Bendito el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe usted que hay misioneros que enfrentan obstáculos migratorios? Hay misioneros, hace poquito un misionero que tenía que ir a un país, no le dieron la visa, no le dieron entrada. Entonces tuvo que escoger otro país vecino para meterse primero a ese país y entrar a ese país, y estando ahí poder cruzar la frontera de alguna manera al país donde Dios lo está llamando. A veces hay obstáculos migratorios, pueden haber obstáculos económicos, obstáculos culturales, barreras de idioma, etcétera, pero no hay barrera cuando Dios te respalda. Nosotros podemos ser ayuda, trampolines para que los misioneros puedan cumplir el llamado y la visión que Dios les ha dado. Pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Cuál es tu Macedonia? ¿Hacia dónde tú puedes dirigir tu esfuerzo para poder apoyar? Imagínense si a veces se nos hace difícil ir a Las Palomas, a veces se nos hace difícil ir a Quebrada Honda o al Jobo. ¡Qué tremendo! Los obstáculos acá son mínimos comparados con los que podemos encontrar al ir a otras naciones. Sabe que Dios nos ha dado inteligencia, el Señor nos ha dado sabiduría, pericia para vencer cualquier tipo de obstáculo. Y cuando nosotros sembramos en las misiones, estamos ayudando a eliminar obstáculos, porque nuestros misioneros necesitan recursos para poder impulsar el trabajo que ellos están haciendo. Una segunda cosa que yo quiero analizar hoy: este varón macedonio que mira a Pablo, por supuesto es una visión, pero Dios usa esta visión para concientizar a Pablo que esa gente necesita ayuda espiritual. Y el hombre dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué tipo de ayuda estaba necesitando Macedonia? Ya les dije que era una provincia de pecado. Sin embargo, era ahí donde Pablo necesitaba ir. Usted y yo debemos de estar conscientes que el mensaje del evangelio es la mejor ayuda que se le puede dar al mundo, y nadie más lo puede dar más que aquellos que tenemos a Cristo. Les repito, el mensaje del evangelio es la mejor ayuda que le puedes dar a cualquier persona que esté en el mundo. Cuando tú le transmites el evangelio a alguien, tú le vas a cambiar la vida, le vas a cambiar el destino, no solo presente sino futuro también. Cuando tú le transmites el mensaje del evangelio, vas a cambiar una familia, vas a cambiar un matrimonio, vas a cambiar relaciones familiares. Cuando el mensaje del evangelio llegó a Macedonia, las cosas cambiaron, porque el evangelio es poder de Dios, dice el apóstol Pablo. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Cuando el evangelio llega a una familia, el padre que es borracho, ese individuo tiene que cambiar, porque el poder de Dios lo va a cambiar. Y la mejor ayuda que le podemos dar a esa familia es que ese esposo cambie,
Porque le podemos llevar una tortilla, pero se la comió hoy y mañana tiene hambre de nuevo. Pero le llevamos el evangelio a esa familia y el que estaba comiendo los recursos, el que estaba yendo a la cantina cada fin de semana, comiéndose la semana o la quincena o el mes de pago, ya nunca más será borracho y ahora esa casa tendrá alimento. ¿Cuántos alaban al Señor? La mejor ayuda que le podemos dar al mundo es predicar el evangelio y dar un buen testimonio y decirle a la gente que Cristo cambia al ser humano, que el Señor puede transformar los corazones, que el Señor puede cambiar las vidas. Cuando Pablo ve a este varón macedonio diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos, este varón macedonio, me imagino que lo hacía en una actitud de zozobra. Dice él, estaba de pie. Esa actitud de estar de pie indicaba prisa, premura. Estaba de pie y rogándole y diciendo. Cuando hay un ruego, hay una profunda necesidad, y él estaba rogando y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabe cuántos vecinos estarán diciendo: tal vez viniera el hermanito que va a la Lirio y los vaya hoy a orar por mí? Pasa a la calle y ayúdale. Ve y pásale el mensaje a alguien que no sabe cómo decirte, pero él necesita ayuda. Su matrimonio se está destruyendo, su familia se está desbaratando, sus hijos andan en las drogas. La mejor ayuda que le puedes dar a alguien es hablar de que Cristo cambia al ser humano, porque cuando Cristo entra en el corazón de la persona, hace lo que no puede hacer ninguna religión. Cristo puede transformar el corazón del hombre, y si cambia el corazón del hombre, va a cambiar sus actos también. Dale un hermoso aplauso al Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Cuando Pablo estaba evangelizando al rey Agripa, en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18, vamos a ver, ponga cuidado. ¿Para qué es el evangelio? Porque es importante que las naciones escuchen el evangelio de Cristo. Hechos 26, 18. El Señor le dice a Pablo que vaya. Él está contándole la visión al rey y le dice: el Señor me dijo para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dice el Señor, dice Pablo: el Señor me mandó, el Señor me habló en el camino a Damasco y me mandó a predicar a las naciones para que les abra los ojos a la gente. ¿Sabe usted que cuando la gente está, el evangelio no ha llegado a la persona, hay un velo que no puede ver la realidad? La gente vive en tinieblas. Y el Señor dice: Pablo, yo te mando para que tú le abras los ojos. El evangelio abre los ojos espirituales de la humanidad. Y si tú y yo no podemos ir a abrir los ojos a la gente de África, de Asia, de Europa, hay otros que lo están haciendo. Hay otros que están ganando almas para el reino de Dios a costa de su sacrificio y de su propia vida. ¿Qué más hace el evangelio? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. ¿Cuántos de nosotros antes de venir al Señor estábamos atrapados por la brujería? Algunos hasta brujos eran. Lo que pasa es que ahora el Señor les hasta la cara les cambió, pero recién convertidos teníamos cara de brujos algunos. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero el Señor nos sacó de ahí, de la potestad de las tinieblas a la potestad de Dios. Eso que ha hecho el Señor con nosotros lo puede hacer con otros también. Hay muchas personas que cuando son bebedores consuetudinarios, aunque anden bueno y sano, tienen cara de borracho. Y usted le dice a ese bebedor: otra vez anda tomando. No, hoy no he tomado, pero es que la cara ya la tiene formada. Pero cuando vienen a Cristo, el Señor te cambia la cara,
te saca de las tinieblas y te trae a su luz admirable. Como dice Primera de Pedro 2:9, nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Dale un sonoro aplauso al Señor. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Y dice Pablo, el Señor me mandó que le abra los ojos. Y le está predicando a un rey, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que salgan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí, le dijo el Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hay una herencia preparada para aquellos que se santifican para el Señor. Todo eso podemos hacer. El evangelio es una tremenda ayuda. ¿Sabe usted que si en cada lugar donde se distribuye droga, se predicara el evangelio con más esmero, con más ahínco, el Señor es el único que puede sacar a los que están atrapados en los vicios? ¿Sabe usted que si alguien dijo que si en las escuelas se enseñara el evangelio, no hubiera necesidad de ir a predicar a las cárceles, porque esos que se les enseñó en la escuela nunca caerían en la cárcel? Si hubiera más libertad de predicar evangelio en las escuelas, en los primeros años de educación, y que hubiera un programa educativo espiritual de parte de todos los gobiernos del mundo, no habrían muchas cárceles, porque esos hijos, esos estudiantes que recibieron el evangelio cuando estaban en la escuela, nunca llegarían a las cárceles. La mejor ayuda que podemos darle a la gente es hablarle de Jesús, porque el evangelio restaura familia, restaura matrimonio, restaura a los hijos. El evangelio libera de vicios, adicciones, y lleva más estabilidad económica a la familia. Por eso este varón macedonio gritaba a Pablo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo no llevaba provisión, Pablo no llevaba arroz, llevaba evangelio. Pero la visión está diciendo: ayúdanos. La mejor ayuda es que tú saques a alguien de las tinieblas y lo traigas a la luz admirable de Cristo. Solo Cristo rompe cadenas, solo Cristo desata al que está atado. Y tercero, y quiero decir algo más de esto: casi siempre una visión es producto de una oración. Casi siempre. Si tú quieres que las cosas cambien, comienza a orar por un cambio. Comienza a orar porque tus hijos se conviertan. Tal vez no lo vas a ver de la noche a la mañana, pero en algún momento Dios va a responder a tu oración. En algún momento te vas a dar cuenta que la oración eficaz de los justos puede mucho. En algún momento te vas a dar cuenta que la oración de fe hace prodigios y milagros. Dice la palabra del Señor, ponga cuidado, allí donde leímos, en el capítulo 16 de Hechos, versículos 12 y 13. De ahí fuimos a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, dice Pablo, o dice Lucas escribiendo acá, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Oiga, a la orilla del río solía hacerse oración. A la orilla del río había un grupo de mujeres que acostumbraban, esa palabra solía es acostumbraba. Un grupo de mujeres acostumbraban ir a la orilla del río a orar. Esas mujeres provocaron que Pablo viera la visión. Esa visión del varón macedonio que decía: pasa a Macedonia y ayúdanos, era producto de que esas mujeres estaban orando a la orilla del río, porque necesitaba que algo llegara a cambiar la ciudad de Filipo. La primera iglesia que Pablo fundó en Macedonia fue la iglesia de Filipo. Por eso él dice que llegaron a Filipo, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia.
Una provincia era como un departamento grande, y llegaron, después de que se desembarcaron, llegaron a Filipo, y allí encontraron que no habían sinagoga judía. Para que hubiera una sinagoga tenían que haber 10 hombres dispuestos para fundar la sinagoga. Imagínense que no habían hombres allí dispuestos a buscar a Dios, pero había un grupo de mujeres que todos los días iban a la orilla del río a las 3 de la tarde, a la hora de la oración, a clamar, porque producto de una respuesta de Dios, antes de una respuesta, primero hay una intercesión. ¿Cuántos alaban al Señor? Ojalá que me esté entendiendo esto. Si usted está orando por algo, un día va a tener la respuesta, pero si usted no ora, o usted está confiando que otros oren por usted, no va a haber nada. Recuerda lo que dice la palabra del Señor en Mateo 7, 8: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que busca halla, el que pide recibe, y el que toca se le abre. Qué importante poder buscar. Estas mujeres tal vez ni siquiera se imaginaron que un día llegaría Pablo con todo el séquito que andaba con él, y a la orilla del río donde ellas estaban se les llegó a predicar el evangelio. Allí nació la iglesia de Filipo, una iglesia de fe. Si nosotros leemos la epístola de Pablo a los Filipenses, nos vamos a dar cuenta cómo esa gente apoyaba económicamente a Pablo. No nació con hombres, nació con mujeres, pero mujeres dispuestas, mujeres que habían orado primero para que Dios enviara misioneros a ese lugar, para que las almas de Filipo se convirtieran. Las cosas tienen un origen, y el origen es la oración. Recuerda entonces que las misiones se hacen, dijimos, con los pies de los que van. Pablo iba, pero también con las rodillas de los que están clamando y con las manos de los que dan. De repente se levantó una mujer llamada Lidia. En el versículo 14 dice que estaban ahí. Entonces una mujer llamada Lidia, que era de allí, que estaba en Filipo, pero ella era de la zona de Tiatira, era vendedora de tela cara, de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. O sea, esa mujer fue una de las primeras convertidas en Filipo, y después su casa se convirtió en un templo para predicar el evangelio. Qué importante cuando hay oración. El pueblo de Dios debe de orar. La iglesia debe estar orando por los misioneros. Usted me dice: pastor, yo no tengo para ofrendar hoy. Dígale: Señor, yo no tengo para ofrendar, pero puedo orar. A partir de hoy me voy a comprometer a orar por todos los misioneros que están pagando el precio, Señor, que están esforzándose, que a lo mejor están incómodos, durmiendo en el suelo, que están siendo perseguidos, que duermen un día en un lugar y otro día en otro, por andar predicando el evangelio de Jesucristo. A partir de hoy voy a orar, porque la oración eficaz de los justos puede mucho. Denle un hermoso aplauso al Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Misiones se hacen yendo, orando y dando. Y yo te pregunto: ¿dónde es tu Macedonia? Tienes que identificar tu Macedonia. Yo felicito a los hermanos que aquí en la iglesia están apoyando un proyecto misionero. Esa es tu Macedonia. Sigue apoyando el proyecto Portugal, sigue apoyando el proyecto España, sigue apoyando el proyecto nuevo de la hermana que va a España también. Sigue apoyando el proyecto Níger. Todos los proyectos que están acá son una puerta de oportunidad, de bendición, porque lo que nosotros como iglesia estamos haciendo, Dios un día lo va a recompensar en grande. Un día vas a ver la diferencia, dice el libro de Malaquías, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y lo que tú estás sembrando para misiones hoy en día, un día lo vas
a recibir en recompensa grande en la presencia del Señor. Recuerda que los textos que dimos al inicio dice que aquel que saca a un pecador no solo cubrirá un alma o salvará un alma, sino que cubrirá multitud de pecados. Antes de dar algo material, siempre recuerda de pasar el mensaje. Recuerdo que una vez vinieron una brigada norteamericana cuando nosotros estábamos en La Reina. Llegaron los hermanos, era una brigada médica. Ellos atendían personas con enfermedades y les daban los medicamentos, y también ellos predicaban por la noche, hacían la doble función y le daban a veces comida a la gente. Y ellos decían: nunca des nada si primero no predicas el evangelio, porque el mensaje mejor o el mejor regalo no es la comida que le das a la gente, ni la inyección que le pusiste, ni la medicina, porque se va a volver a enfermar. El mejor regalo que le podemos dar a la gente es a Cristo Jesús, para que Cristo cambie su entorno, para que Cristo cambie su vida, para que Cristo cambie todo el ambiente alrededor. Cristo puede llevar perdón a la casa, puede llevar restauración a la casa, puede llevar reconcilio a la casa. Cristo puede llevar transformación al individuo. El Señor puede llevar sanidad a la familia, porque donde llega Cristo las cosas no siguen iguales. El carcelero de Filipo llevó a Pablo y a Silas a su casa, y toda esa familia se convirtió al Señor. Y el carcelero se alegró de haber creído en el Señor junto con toda su casa. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, Pedro predicó el evangelio en la casa de Cornelio. Pero no solo Cornelio y su familia, todos los vecinos que habían llegado a oír la palabra del Señor también se convirtieron. Sabes que donde Cristo llega, siempre quedan buenos resultados. Cuando una persona se encuentra con Jesús, las cosas nunca más van a ser iguales. Por eso yo no te predico una religión. Ninguna religión te puede salvar. Cristo es el único que te puede dar vida eterna. Ayudemos para que aquellos misioneros que están en lugares remotos puedan ir y conquistar las naciones. Dice Salmos, para los que quieren orar, para aquellos que dicen Salmo 2:8, para aquellos que dicen: pastor, yo no tengo dinero, pero yo puedo contribuir orando. Dice Salmo 2:8: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Señor, ¿cómo me vas a dar las naciones de la tierra? Orando. Pídeme y yo te voy a dar las naciones de la tierra. Tú y yo podemos contribuir para que el trabajo que están haciendo los misioneros, haciendo labor intercesora, ellos puedan tener puertas abiertas donde quiera que ellos vayan. Ellos puedan ver la buena mano de Dios ministrando, y que cuando ellos oren por los enfermos se sanen y esas personas se conviertan a Cristo. Porque Dios puede usar múltiples medios. Ya para ir terminando, la Biblia dice que Pablo llegó a una isla que se llamaba Malta cuando lo llevaban prisionero a Roma. Y en esa isla, ponga cuidado cómo Dios prepara todo. Hubo una gran tempestad antes de bajar a tierra firme, pero ninguno se ahogó. El Señor le mostró a Pablo y le dijo: no te preocupes, porque te he concedido la vida de todos los que viajan contigo. Bajaron a la isla, y el jefe de esa isla, el gobernante de esa isla, tenía a su papá con disentería, con fiebre. Y Pablo fue y oró por el hombre, y ese hombre fue sano. Ponga cuidado cómo Dios permitió que la barca naufragara y que fuera a dar a esa isla, porque allí era necesario que Pablo orara por el papá de Publio, que se llamaba el gobernador de la isla. Y ese hombre sanó de la disentería que tenía. Y a través de eso, no solo el papá de Publio, sino toda la gente que vive en esa isla creyeron en el Cristo que predicaba Pablo. Dios puede permitir un momento difícil en mi vida o en tu vida para que nosotros nos volvamos a Dios. Dios puede permitir una tempestad en el camino, parte de los obstáculos que hay que cruzar.
Dios puede permitir un momento de prueba y de dificultad, pero no te quejes por eso. Adora a Dios y glorifícale, porque Dios siempre tiene una razón del por qué Él permite algo en nuestro caminar. Más adelante vas a decir: tenía razón el Señor, qué bueno que el Señor me pasó por ese proceso, lo necesitaba, porque tal vez se me estaba olvidando buscar más de Dios. Denle un hermoso aplauso al Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Tu Macedonia puede estar a las 2 cuadras. Tu Macedonia puede estar en una comunidad. Tu Macedonia a lo mejor está por ahí cerca y no la has identificado, y alguien está necesitando que le ayude. Alguien, a lo mejor algún vecino dice: yo quisiera ir con la hermana fulana, pero nunca me invita. Ahí cerca tienes tu Macedonia. Hay personas que están necesitando de Dios grandemente. Solo necesitas abrir la boca y el Señor pondrá las palabras necesarias en ti. Yo quiero que ahí donde estás ores conmigo. Dile: Señor Jesús, gracias por hablar a mi vida. Señor, quiero ser parte de las misiones. Muéstrame, Señor, una visión a mí. Hazme visionar lo que debo de hacer, Señor, para que las almas se salven. Señor, ¿dónde está mi Macedonia? Yo quiero saber qué debo de hacer. Oh amado Dios de la gloria, necesito que tú marques mi brújula, Señor, que tú me orientes lo que tengo que hacer. Señor Todopoderoso, ayúdame a contribuir para que muchos se salven. Ayúdame, Señor, a llevar el evangelio a las naciones. Donde yo no puedo ir, otros puedan ir con mi ayuda, Señor. Que donde yo no puedo llegar, otros puedan llegar con mi impulso. Provee recursos, Señor. Provee todo lo que necesitan los misioneros donde quiera que están. Padre, te adoramos, te bendecimos. Póngase de pie, hermano, levante sus manos, interceda conmigo. Padre, oramos por los misioneros del planeta, por los nicaragüenses que están en el extranjero, pero oramos también por los misioneros de Costa Rica. Oramos por los misioneros de Honduras, por los misioneros de El Salvador. Oramos por los misioneros de Guatemala, de Panamá, de todo el mundo que están dispersos, Señor. Oro por aquellos que están yendo a las naciones ahora mismo. Oro por aquellos, Señor, que están hasta vendiendo su casa, vendiendo su vehículo, para poder ir y cumplir el llamado que tú les has hecho. Señor, estamos cómodos nosotros, mientras que las almas se están perdiendo. Cada día hay más personas que están yendo al infierno sin conocerte, Señor. Pon en nosotros pasión, anhelo por hacer misiones. Pon en nosotros anhelo por hacer tu obra, Señor. Pon en nosotros deseo de contribuir para el reino de Dios. Señor, lo poco que podemos hacer, a lo mejor es dar una ofrenda, pero queremos que sea una buena ofrenda, Señor. No queremos hacer algo rutinario, queremos hacer algo mejor que lo que hemos hecho en ocasiones anteriores. Recibe, Señor, recibe la honra y la gloria por siempre, amado Dios de los cielos. En el nombre poderoso de Jesús, recibe la alabanza de tu pueblo, mi Dios amado. Bendice tu rebaño, bendice a tus hijos. Díselo a Él. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Heme aquí. Yo iré por aquello que vayan sin ti. Gracias, Jesús. Envíame a mí. Santo, gracias. Yo le voy a pedir un favor. Esta vez no venga por usted, venga por las misiones al altar. Recogimos de ofrenda esta noche 11.530 córdobas con 50 centavos. Creo que en el transcurso de la semana podemos llegar a los 20.000. Deje su silla, venga acá adelante. Vamos a orar por los misioneros. Vamos a orar por cada uno de esos misioneros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por los que se dejan usar.
Gracias, Señor, por aquellos que aman las misiones. Gracias, amado Dios, por aquellos que buscan, Señor, servir en tu obra. Alabado Dios. Muchos se pierden